La sostenibilidad es una idea que empezó a tomar fuerza a nivel global desde los años 70, cuando el desarrollo acelerado, el crecimiento poblacional y la presión sobre la naturaleza empezaron a mostrar sus límites. Desde entonces, la comunidad internacional, con la ONU, la academia, los gobiernos y la sociedad civil, ha impulsado propuestas, acuerdos, investigaciones, buscando una forma distinta de relacionarnos con el planeta. Uno de los mayores retos sigue siendo integrar tres dimensiones clave: la dimensión ambiental, la social y la económica, la llamada triple línea base. Generalmente se aborda una única dimensión y en el mejor de los casos dos de estas. ¿Cómo lograr el reto de la integración en contextos reales? ¿Cómo hacerlo con actores tan distintos, desde los territorios, las políticas, los sectores productivos? Nuestra cátedra abierta Sostenibilidad 360 nace como un espacio abierto, crítico y diverso, donde voces de diferentes sectores y regiones se encuentran para hablar de los desafíos que enfrentamos y de las soluciones posibles. Aquí hablamos de coeficiencia, justicia social, economía circular, transición energética, bioeconomía y también de los nuevos conceptos que han surgido: regeneración ecológica, justicia intergeneracional, finanzas sostenibles, gobernanza climática. La sostenibilidad es compleja y por eso la abordamos desde sus 360 grados. Te invitamos a ser parte de esta conversación abierta y necesaria. Bienvenidas todas las miradas a nuestra cátedra abierta Sostenibilidad 360, el reto de integrar economía, ambiente y sociedad. Bueno, muy buenas tardes para todos. Desde la Maestría en Gestión Ambiental le damos la bienvenida a esta cátedra abierta, a esta nueva sesión de nuestra cátedra abierta Sostenibilidad 360, el reto de integrar economía, ambiente y sociedad. Esta sesión está siendo grabada y se encontrará disponible en la playlist de las redes sociales de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, y está siendo transmitida precisamente en las redes sociales de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Mi nombre es Isabel Molina, soy la directora de la Maestría en Gestión Ambiental y para iniciar una breve introducción, esta cátedra, como su nombre lo indica, Sostenibilidad 360, busca atraer aquí diferentes expertos con los que podamos tratar diferentes temáticas que precisamente cubren los 360 grados de la sostenibilidad. Y pues claramente es un término bastante amplio en el que absolutamente todos tenemos que ver. Todos confluimos en cada uno de esos espacios, esos pedacitos que hacen parte de la sostenibilidad como tal. Y pues dentro de esto, lo que se busca es la integración de la dimensión ambiental, la dimensión económica y la dimensión social. Dentro de estos, la gestión ambiental es un elemento que aporta de manera contundente. Por otra parte, quiero comentarles que, como todos sabemos, hace algunos años tuvimos un evento de orden mundial asociado a la salud pública. Un evento cuyas consecuencias han incidido en los diferentes componentes ambientales. Y adicionalmente, pues sobre esto se han generado diversas investigaciones, analizando sus causas, sus consecuencias y cómo poder gestionarlo para futuros eventos si es que llegan a ocurrir o lo que viene a futuro. En realidad, este evento que ocurrió ya hace algunos años nos movió en diferentes ámbitos. En el día de hoy tenemos como invitado a un experto que precisamente se encuentra analizando los efectos de la pandemia COVID-19 sobre el ordenamiento ambiental territorial. Tenemos como invitado al profesor Ronald Sierra Parada, quien es topógrafo e ingeniero topográfico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El profesor Sierra es también magíster en geografía de la Universidad de los Andes y es doctorando en geotecnologías aplicadas a la construcción, energía, industria en la Universidad de Salamanca en España. Les cuento además que el profesor Ronald cuenta además con una trayectoria de más de 16 años en el sector público y en el sector privado, además de su participación como investigador y profesor asociado con líneas de investigación en los campos de herramientas geoespaciales, modelación analítica de datos geoespaciales y planeación territorial. El profesor Sierra es miembro del Comité Técnico de Normalización de Información Geográfica y autor de diversas publicaciones en análisis espacial, aplicable al contexto territorial, que vincula además la gestión ambiental y la sostenibilidad. Profesor Sierra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a contarnos un poco de su experticia y de su experiencia asociada a este análisis post pandemia y su incidencia sobre el ordenamiento ambiental territorial. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias. Quiero expresar un cordial saludo al público que nos acompaña, bien sea a través de la plataforma Zoom o de los distintos canales y medios que tiene la facultad para la transmisión de este tipo de charlas, de encuentros. Eh, Especial también agradecimiento a la maestría en gestión ambiental por la invitación, a la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. Y bueno, para mí es un gusto poder estar acá compartiendo conocimiento, divulgando conocimiento, que entre otras cosas pues es el quehacer de una función o una labor docente, ¿no? Y bueno, entonces para el día de hoy, para esta tarde, entonces vengo acá y ahí porfa me confirman que se esté transmitiendo. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, muchas. Bien, entonces lo que tenemos acá de título, pues reúne un poco temas que me apasionan, temas que me gustan. Eh, Propuse hablar de la suburbanización post-pandemia, eh, y ahorita, digamos, les cuento un poquito el por qué y las implicaciones que esto ha tenido en el suelo rural y cómo desde algo que vengo trabajando en mi tesis doctoral, que es la geoía, aplicada a lo que sería la modelación de datos, la optimización, la automatización, y que esto sea un instrumento para los propósitos de ordenamiento ambiental territorial. Entonces, sobre esa línea voy a contarles un poco eh, de todos estos temas que resultan tan interesantes en estos tiempos, en la agenda pública ambiental, dentro del ejercicio de la planeación territorial, del ordenamiento, entonces sirve muchísimo. Vemos acá, aquí, bien. Entonces vamos a comenzar por unos referentes. Dentro de esos referentes tenemos que hablar necesariamente de la suburbanización. Entonces, cuando se habla o se toca este término, resulta complejo, es un concepto muy ecléctico, se estudia desde las ciencias sociales, se estudia desde, por ejemplo, la ingeniería civil, desde la arquitectura, y digamos que cuando lo traemos acá a Colombia, pues digamos tiene varias aristas, tiene varias connotaciones. Pero digamos, yo quisiera concentrarme tal vez en dos dimensiones al hablar del concepto. Entonces, por un lado, vemos que cuando aquí en Colombia comenzamos a hablar del término suburbano, necesariamente nos lleva a la legislación colombiana con la implementación de la Ley 9 de 1989, que nos habló de la Ley de Reforma Urbana. Y digamos que allí aparece la palabra suburbano para referirse a un criterio de franja de transición, como lo estamos viendo ahí en la presentación, una franja de transición que rodea las ciudades, muy importante para irnos familiarizando un poco con esos conceptos, y donde coexisten los modos de vida rural y urbano. Entonces, a partir de la implementación de esta ley comenzamos a hablar de la connotación, del concepto de la palabra suburbano. Esto años más adelante, como vemos por aquí con la ley 388 de 1997, cuando comenzamos a hablar de la clasificación del territorio. Entonces, aparece de nuevo la palabra, pero esta palabra ya resulta ser un poquito más familiar dentro del ejercicio de clasificar el suelo.
Entonces, con la ley 388 hablamos de un suelo urbano, hablamos de un suelo rural, hablamos de un suelo de expansión urbana, un suelo de protección, de una forma muy tangencial. Años posteriores ya se comenzó a implementar bien la delimitación de las zonas de riesgo. Y al interior de los suelos rurales, pues entonces también apareció la clasificación de áreas ubicadas en el suelo rural en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad. Esto extraído de la ley 388 de 1997. Entonces, un primer elemento para abordar lo que implica la suburbanización, el concepto mismo de suburbano, pues está relacionado con la legislación colombiana, porque de ahí en adelante los decretos, las leyes, el decreto último compilatorio del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, lo reúne en sí mismo como un concepto de suelo suburbano, y por eso necesariamente en Colombia esta palabra va ligada a la legislación. Bien, por otro lado, la palabra en sí misma de la suburbanización, pues es manifestada a través de un campo de conocimiento, digamos en término inglés el Urban Morphology, en donde pues estamos viendo procesos relacionados con la ocupación, la desconcentración urbana y la dispersión de la urbanización. Esto, digamos, extraído de un documento de los lineamientos para los determinantes ambientales en suelos suburbanos de Arteaga y Morales en el año 2019. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de morfología urbana, pues nos estamos refiriendo a un conjunto de análisis sobre la manera en la cual estamos ocupando los territorios, cómo son esas variables que hay detrás. Hablar, por ejemplo, de la desconcentración urbana, cómo son esos flujos migratorios. Por ejemplo, la pandemia, ahorita lo vamos a entender un poco, generó un flujo transitorio de personas de la ciudad al campo, y pues desde luego entonces que hay una dispersión de esa urbanización que se manifiesta en el espacio y que pues obviamente tiene que ser necesariamente objeto de estudio. Entonces la manera que se ocupe, la manera que se transforme el suelo, que haya una transformación paisajística, pues obligatoriamente implica que tengamos que darle una mirada. Entonces, sobre esa base de la suburbanización, pues podríamos hablar más en términos generales sobre estas palabras relacionadas a ocupación, desconcentración urbana y dispersión de la urbanización en sí misma. Bien, para que digamos nos vaya quedando un poco claro el concepto. La urbanización también, pues digamos que implica, acá como lo vemos en esta imagen, en esta figura, la urbanización también la han estudiado de la manera que hay un núcleo urbano, unas ciudades, y sobre esas ciudades entonces hay una población que se desplaza a las periferias. Entonces podemos encontrar anillos alrededor de esas ciudades, un primer anillo, un segundo anillo, y entonces esto que estaría a los alrededores de ese núcleo urbano también reviste importancia, porque entonces permite plantear cómo se está interactuando la ciudad con sus áreas periféricas. Cómo está el tema de la accesibilidad, los corredores viales que función juegan. Hay estudios relacionados sobre cómo las vías se vuelven un eje articulador de la urbanización y con ella entonces también de la dispersión y la ocupación en algunos casos concentrada o dispersa, como estaríamos viendo acá en esta imagen de la derecha.
Y si hablamos, por ejemplo, de formas, pues podemos encontrarnos con muchas formas, con muchas ocupaciones en función de la proximidad a vías, a una ciudad principal o sobre un corredor vial, que digamos son los patrones que se han identificado en el caso colombiano. Bien, entonces, sobre esta base, pues lo que nos interesa examinar es monitorear cómo se está ocupando, de qué manera y qué explicaciones hay detrás que permitan entonces comprender un poco cómo se está comportando ese fenómeno, ese proceso en el espacio geográfico. Bien, entonces tenemos por allí una primera mirada muy rápida de lo que podríamos hablar de la suburbanización, que fue, digamos, un tema que se planteó para la charla del día de hoy. Y con él, pues, como lo mencionaba la profesora Isabel al inicio, tenemos que hablar de la pandemia. Entonces, esta imagen es muy diciente, la traje, es un flujograma. El autor es Néstor García, que hace una publicación sobre del campo, de la ciudad al campo en tiempos de crisis. Una publicación que recoge un poco entonces esa mirada alrededor de las implicaciones que tuvo la pandemia con esa reconexión biofísica. Pero entonces, para entender un poco cómo se ha analizado esto, o la incidencia que tiene la pandemia en la suburbanización, pues entonces vamos a ir analizando un poquito este flujograma. Entonces, si nos devolvemos a hace 5 años, a hablar de la pandemia por el COVID-19, por un lado teníamos la pandemia, pero por otro también teníamos el confinamiento. En el caso colombiano, hablamos del aislamiento preventivo obligatorio, que duró de marzo a septiembre del 2020, y para comienzos de ese último mes, en septiembre, hablamos de un aislamiento preventivo pero voluntario. Entonces, durante el tiempo de marzo a septiembre, que fue el confinamiento obligatorio, en buena medida, principalmente se sintió en ciudades, el concentrarse en una casa, en una vivienda, compartir un mismo espacio con la familia, pues entonces allí comenzaron a desencadenar una serie de aspectos que afectaron el bienestar emocional y físico de las personas y que también se ha documentado en múltiples estudios, las implicaciones sobre todo que ha tenido la pandemia en problemas de salud mental. Bien, pero dentro de ese contexto, la pandemia entonces acá vemos que propicia un miedo en las personas, un miedo al contagio, un miedo a contraer la enfermedad y también pues desde luego se podría hablar de un miedo a la muerte. En ese escenario, entonces el autor acá, por ejemplo, establece la relación con la supervivencia, se crea necesariamente un instinto de supervivencia en donde aquí ese instinto está dado en la manera que yo trato de evitar o trato de controlar el contagiarme, el contraer la enfermedad, ¿cierto? Digamos, se desencadena acá. Y esto entonces propicia que aparezca esto muy importante y es hablar de la desconexión urbana. Entonces, aquí las ciudades, para muchas personas, empiezan a tener un valor negativo. Se vuelve entonces el espacio donde yo, al estar en conglomeraciones, al ir a eventos masivos, los puedo contagiar, aumentan los miedos a la enfermedad, al contagio, y entonces el estar en un espacio, en una ciudad, pues empieza a crear entonces una serie de efectos como estrés, efectos a su bienestar emocional, entre otros. Esto digamos que propicia, que el autor lo analiza ahí en la publicación.
un escape. Entonces, con ese instinto de supervivencia, que vemos acá digamos, la línea siguiendo la secuencia, pues esa desconexión urbana propicia un escape y en ese escape aparece entonces algo muy importante que ha sido objeto de estudio desde el 2021 hacia acá, y es comenzar a hablar de la revalorización rural. Pero esa revalorización rural desde una mirada en la cual necesariamente yo tengo que tener un contacto más afín con el medio, con la naturaleza, con los espacios abiertos, poder respirar aire puro, ¿bien? Entonces, ese escape da lugar a replantearnos la revalorización rural, y con la revalorización rural aparece la reconexión biofílica. Entonces, ya esta conexión biofílica adquiere un valor positivo. Entonces, por ejemplo, ahorita yo les hablaba de que con la desconexión urbana las ciudades adquieren un valor negativo. El estar en contacto con la naturaleza comienza a tornar un valor positivo. Y entonces vemos acá como la pandemia, el confinamiento, la situación de estrés, el hecho que se tuvieran regulaciones, restricciones, propicia que yo quiera estar en otro tipo de lugar, sentir apego por otro tipo de espacio donde yo me pueda sentir en libertad, donde pueda disfrutar un poco más ese contacto con la naturaleza. Y aquí entonces esto se convierte en el eje para repensar la ruralidad y con ella comenzar entonces a ver la oportunidad de una segunda vivienda. Entonces, esto digamos que entre otras cosas, pero es como para que ustedes vayan entendiendo la relación entre pandemia, la urbanización y el aspecto clave que se genera. ¿Bien? Entonces, el hablar de la revalorización, esa mirada hacia lo rural, pues propicia que necesariamente tengamos que desplazarnos. Y entonces vemos cómo hay un grupo de investigadores, dentro de los más famosos está Miguel González, está Francisco Rowe, que comienzan a estudiar el tema y comenzar a analizar desde, por ejemplo, datos de la red social Facebook, el comportamiento del teletrabajo, hacia dónde se está desplazando la población, y comienzan entonces a consolidarse una red de investigadores que estudian la problemática y comienzan entonces a aparecer palabras clave como un resurgimiento rural, hay un éxodo urbano, hay unos flujos migratorios temporales a través del COVID-19 y se fueron investigando en diferentes partes del mundo. Digamos que esta relación aquí entre los procesos de urbanización derivados de la pandemia, pues se comienzan a investigar en Europa, España, Finlandia, Estonia, en Asia, Japón, China, y para, digamos, el contexto de Latinoamérica, pues también ha sido estudiado en México, a partir, digamos, de análisis de datos. Y en el caso colombiano, pues nos encontramos acá con una publicación que hace Héctor Santaella, donde, pues, digamos, vincula el asedio que se está presentando en el suelo rural, pero, digamos, la mirada que hace la establece en términos de la legalidad urbanística. Entonces, frente a todo, digamos, este compendio de normas, de decretos, pues, ¿qué se ha hecho para poder controlar un poco lo que él nota, ¿cierto?, como el asedio del suelo rural por el mercado inmobiliario? Entonces, el otro aspecto es lo que tiene que ver con esa mirada de crear entonces condominios, crear vivienda campestre, crear fincas recreativas, que comienza a propiciar primero la subdivisión de la tierra,
la subdivisión predial y posteriormente la etapa de construcción, entre otros aspectos. Entonces, esa mirada aquí para el caso colombiano, y que pues también durante la pandemia lo noté como familiar, porque encontraba con algunos familiares ese mismo proceso, el querer salir de la ciudad, buscar una casa de campo y permanecer en la casa de campo durante el periodo del aislamiento obligatorio, y pues cuando ya se pudieran normalizar las cosas, retornar a su ciudad de origen, ¿cierto? Lo vi, lo presencié y pues me causó curiosidad y digamos que me puse a la tarea de adentrarme un poco en este tipo de estudios y evidentemente entonces vemos cómo ese mercado inmobiliario comienza a propiciar nuevas licencias de construcción, nuevos permisos para poder construir. Y vemos entonces acá esta gráfica que resulta ser muy importante. Esta gráfica se hace con datos que genera el DANI en cuanto a licencias de construcción. Digamos que el DANI consolida en una base de datos los permisos de construcción de todas las entidades territoriales, de todos los municipios. Y pues digamos que lo que hice fue analizarlos y me encontré como entre 2019 por acá a 2020 hay una caída en los trámites, evidentemente por el confinamiento, pero algo interesante es que entre 2020 y 2021 miren el incremento que se nota acá. Aquí digamos que lo que estamos viendo son trámites, son licencias, son permisos para poder construir. Entonces, en este tiempo se duplicaron los trámites que se tenían al año 2019 y un poco más. Hacia 2022 tienen una leve caída, luego en el 2023 nuevamente vuelven a incrementar un poco y se normaliza, que es lo que se ha identificado pues, con datos del 2024, tiene una normalidad con los registros que se tenían antes de la pandemia. Bien, otra cosa interesante y es que la línea azul nos está mostrando que esta cantidad de permisos de construcción únicamente su objeto era el uso residencial, habitacional. Y por acá en naranja también se está comportando los trámites, los permisos para otro tipo de usos. Bien, entonces estamos viendo que la actividad edificatoria se está moviendo en dos vías. Por un lado el tema residencial, pero también la parte industrial, los equipamientos, también están llegando al suelo rural. Bien, entonces, este simple ejercicio analítico, estadístico, pues necesariamente obliga a que nos preguntemos cómo se está manifestando, digamos las preguntas desde la geografía, ¿en dónde? ¿Cierto? Entonces, ese dónde pues nos lleva a identificar que hay unas segundas viviendas que se están diseñando, planteando en forma de condominios y pues hay muchas inmobiliarias detrás de que pues obviamente ofrecen en diferentes partes de la geografía nacional, Cundinamarca, Valle del Cauca, Risaralda, que es digamos donde se tienen algunos registros también, Antioquia, Santander, digamos que se está comportando en buena parte del país, ese tipo de viviendas donde usted pues pasa de comprar el lote y edificar, ¿cierto? Entonces hay una mirada hacia una segunda vivienda en un entorno, como lo estamos viendo aquí, rodeado de bosque, de naturaleza, con senderos ecológicos, que pues digamos es lo que se ofrece dentro del mercado inmobiliario. El que está es en contacto con espacios verdes, áreas verdes, ¿no? También pues vemos un fenómeno de fincas recreativas, vacacionales, movidas entre otras cosas por el operador de Airbnb.
Entonces, casas de descanso, fincas de descanso que ustedes pueden alquilar para un fin de semana, con la familia y demás, también están moviendo un poco esos indicadores de esos permisos de construcción. Bien, entonces, por un lado, entonces vemos que se está moviendo el mercado, hay un interés, hay una intención de poder hacer otra vivienda en las áreas verdes y un poco, como les decía, movida en buena parte dentro del contexto de pandemia. Pero pues obviamente esto tiene unas implicaciones y es qué va a pasar con lo que estamos viendo ahí del aumento de la densidad de ocupación, cómo se está comportando ese fenómeno, qué implicaciones tiene esto para los umbrales máximos de suburbanización, que están definidos como un determinante ambiental dentro de los planes de ordenamiento territorial, una norma urbanística que, digamos, fue compilada con el decreto 1077 del 2015. Bien, entonces esto está ocurriendo, pero el que ocurra implica entonces que los municipios tienen que darle una mirada, tienen que replantearse muchos de los instrumentos de planeación, revisarlos y ver qué incidencia, por ejemplo, esto tendría en los servicios ecosistémicos, en la biodiversidad y, como les plantearé más adelante, también en temas de recurso hídrico. Desde luego, entonces, el hecho que esté ocurriendo implica que se desarrollen instrumentos para que esa extracción de información yo la pueda hacer un poco más rápida. Dentro de los documentos COMPES que hace el Estado Nacional caracterizando la problemática, pues muchas veces se refiere que no se cuenta con suficiente información. Información que tiene que levantarse en campo, que sería muy dispendioso. Y pues digamos que vemos que hay un campo que está en auge y que vincula dos aspectos, dos elementos muy importantes, que es el análisis geográfico, sobre el cual tenemos base con los sistemas de información geográfica, pero pues que ya ha dado un avance un poco más hacia la analítica y en temas de la inteligencia artificial. Entonces aparece, digamos, este campo de conocimiento que se conoce como la geoía y en donde pues vemos que tiene dos enfoques claramente definidos. Entonces, este campo de conocimiento que reúne esos dos mundos, la inteligencia artificial, desde el ámbito de crear modelos, crear algoritmos, que permitan entonces la automatización en la detección, clasificación y extracción de objetos. ¿Sí? Entonces, que esto lo podamos hacer de una forma mucho más eficiente de lo que lo hacemos hoy. Y aquí entonces aparece la extracción de datos geoespaciales con aprendizaje profundo, el machine learning, el deep learning, cómo poderlo aplicar a la gestión de información geográfica, pero de una forma mucho más automatizada. Entonces, con esto resolvemos un problema, y es que podamos adquirir la información de una forma mucho más eficiente. Y el segundo enfoque que permite la geoía tiene que ver con que seamos capaces de hacer análisis predictivos. Entonces, acá viene los patrones, el tema del clustering, el tema de los modelos de ocupación, cómo se están comportando, hacia dónde, y con este segundo enfoque, pues necesariamente nosotros hablamos de datos, los podemos gestionar mucho más rápido, hablar de el análisis, la analítica, o sea, no solamente quedarme con el dato, sino que también dentro de las instituciones, también dentro de los municipios, seamos capaces de analizar esa información.
Y desde luego entonces que esto también permita la visualización y que obviamente esto permita soportar, articular la toma de decisiones en un municipio. Bien, entonces, claro, la idea no es que esto se convierta en una simplificación, es decir, que todo lo llevemos al SIG y que el SIG nos responda a todo. Yo creo que el SIG, la analítica, el análisis geográfico complementa, ¿cierto? Aporta. No es, digamos, que el fin, el SIG sea el fin de la toma de decisiones, sino que esto se convierta en un apoyo para los distintos instrumentos de planeación. Acá vemos una animación un poco de lo que está permitiendo este tipo de algoritmos, que tengamos una imagen y que de esa imagen podamos nosotros extraer la información de una forma, como les decía hace unos instantes, de una forma mucho más rápida. Entonces estamos viendo que hemos pasado de los cuadros delimitadores, las cajas delimitadoras, que quizás las hemos visto por los medios de comunicación, donde me detecta elementos, me detecta objetos. Entonces hemos pasado, por ejemplo, aquí de una forma práctica, hemos pasado a que me diga cuántos árboles hay, a que podamos segmentarlos, delimitarlos con una mayor precisión y digamos dentro de esta segmentación, dentro de ese ejercicio, pues poder llegar a unos datos mucho más concretos, mucho más reales sobre lo que está pasando en nuestra superficie terrestre. Vemos entonces que este campo nos está posibilitando, la geoía nos está posibilitando esa mirada, una mirada que pues mire que vemos acá cómo se ha consolidado en los últimos 9, 10 años de este campo de conocimiento. Hay unas tendencias claramente definidas y algo que llama la atención pues tiene que ver con el sensoramiento remoto y la computación urbana, cómo traigo la tecnología a las problemáticas urbanas. Entonces, allí reviste gran importancia. Recientemente aparece también hablar dentro de la geoía la superresolución. Y con la superresolución estamos encontrando algoritmos que diseñan investigadores de Google, de Microsoft, de Planet, por ejemplo, de distintos algoritmos que hacen posible que una imagen, como estamos viendo ahí, donde tengamos una mediana resolución, la podamos elevar un poquito y tengamos una mejor resolución, si se quiere. Entonces, que pasemos de 10 metros a 4 metros, ya es posible. Hay modelos que se están aplicando, como el ERGAN, el CN de redes computacionales neuronales, el S2DR3, que se han diseñado e implementado para que con las imágenes podamos hacer eso. Entonces, claro, esto es posible gracias a que yo tengo que crear modelos en donde el modelo es capaz de tomar la imagen que tiene muy buena resolución, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Planet toma imágenes con una resolución de 3 metros, luego toma otras de otro proveedor, de otro satélite o de la misma casa que tengan una mejor resolución y va a superponer estas imágenes de forma que podamos en una consolidar los elementos, que es lo que haría el algoritmo, tomar la imagen base con una mejorada y generar esa nueva imagen de super resolución. Entonces, parte, digamos, de esos algoritmos son los que se diseñan en el mundo y pues esto también está posibilitando el que la barrera de
la visualización de la escala de la resolución la superemos y la podamos entonces tener a la mano para que esa detección sea mucho más rápida. Y eso, por ejemplo, ha hecho Google. Entonces, Google ahora nos pone a disposición una plataforma en donde vamos a tener acceso a las edificaciones en un formato 2.5D. El formato 2.5D significa que lo vamos a tener con digamos que una razón de elevación de altura incorporada dentro del set de datos. Entonces, por eso no se habla propiamente de 3D, sino de 2.5D. ¿Sí? Entonces, el X, el Y, la posición y va relacionada con una variable la elevación de las edificaciones. Entonces, esto lo ha hecho el grupo de investigación de Google, principalmente el grupo que trabaja o que fortalece plataformas como Google Earth Engine, y que básicamente lo que han hecho con su modelo es tomar imágenes con unas resoluciones de 50 centímetros, entrenar, digamos, este modelo a esas imágenes y usarlo para otro modelo, que es el modelo estudiante, en donde yo tengo imágenes con baja resolución y de forma que los elementos que se están detectando acá me ayuden también a detectarlos en estas imágenes de baja resolución. En el caso, por ejemplo, de Sentinel-10 de 10 metros que se usó en la implementación de este modelo. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, nos va a permitir que tengamos una imagen, ¿cierto? Una imagen satelital que la podamos ver a través del tiempo, pero que me permita entonces monitorear esa actividad edificatoria, cómo se está comportando. Entonces, digamos que si lo vemos de nuevo, en la medida que yo tenga un set de imágenes, la temporalidad, pues me va a permitir que yo pueda analizar en una ventana de observación los últimos 5 años, 6 años, cómo se está comportando esa actividad edificatoria. Acá un poquito de las métricas del modelo, en el caso, por ejemplo, de imágenes para Latinoamérica tiene un coeficiente de determinación de 0.887, que digamos es favorable para los propósitos de esa detección de la actividad edificatoria. Muy, muy, muy importante. Y esto, digamos que nos ayuda a que podamos tener esa información a la mano. Esto, digamos que le costaría muchísimo dinero a un municipio el poder volar, el poder procesar fotos y tener esta información en un tiempo muy, muy corto. Sería muy, muy dispendioso, muy costoso y ya estas plataformas lo hacen posible. Entonces, yo me digamos que a la tarea de examinar un poquito el funcionamiento de estos modelos, aprender un poquito sobre lo que hacen los algoritmos, cómo trabajan, cómo operan. Acá, por ejemplo, hay esos modelos replicados de una forma abierta. Entonces, acá, por ejemplo, uno los puede conseguir en la GitHub y un repositorio de web de programación, de modelos, de algoritmos, donde pues uno puede descargarlos, mirarlos, procesarlos, fortalecerlos y ver cómo yo los puedo utilizar para los propósitos que se requieren, ¿sí? Por ejemplo, ha sido una iniciativa de la ciencia abierta, ha sido un desarrollo del Global para la Organización Mundial de la Salud, donde pues toma esos elementos que estábamos viendo de Google, de Planet, y lo pone a disposición del público en general para que lo puedan usar. Y la idea entonces es que podamos obtener esto, ¿cierto? El comportamiento de la actividad edificatoria, pero de una forma mucho más rápida.
Entonces, yo me di a la tarea de trabajar, mirar, procesar y extraer esa información y, digamos, en el caso, por ejemplo, de Cundinamarca, pues me puse a examinar. Entonces, en crudo, por ejemplo, de Google, las imágenes van del 2016 al 2023, esa es la temporalidad que maneja. Entonces, esto puede ser replicable a muchos municipios, a muchos departamentos. Nos da la ventana de la pandemia, qué pasó antes, qué pasó después, qué pasó durante, qué es lo que estamos viendo acá. Entonces, acá vemos la imagen, la manera como se comportó la actividad edificatoria para un municipio. En este caso, la referencia es el municipio de La Mesa en Cundinamarca. Y vemos entonces aquí como alrededor hay unas manchitas importantes de urbanización, viviendas dispersas, las vías, y pues llevar esto a que se pueda modelar y en un campo de la geoanalítica poder comprender cómo se da la orientación y la distribución de esos elementos. Entonces, acá lo que se hizo fue modelar cada polígono, convertirlo en un centroide. Entonces, acá lo que nos está permitiendo es que esa edificación la pase de ver de un rectángulo, de un cuadrado, a un punto. Y el punto pues me va a indicar que allí se está presentando esa actividad, ese fenómeno. Entonces estoy obteniendo la ubicación y con la geoanalítica entonces desarrollamos esto que se denominan las elipses espaciales de orientación y distribución. La elongación me permite ver hacia dónde se está extendiendo el fenómeno de interés que estoy analizando. Lo mismo la cobertura a una o dos desviaciones estándar. Por ejemplo, esta es a una desviación estándar, entonces en una desviación donde tengo la mayor concentración de los puntos. Y con dos desviaciones estándar, entonces hacia dónde se está presentando. Entonces, en esta imagen que vemos acá, el 2019 al 2022, acá tenemos una lectura en estos colores, acá vemos a Bogotá en el centro, los colores están representando la densidad de edificaciones por kilómetro cuadrado. Entonces, esa densidad aquí en los colores cafés es en donde más valor se registró bajo una modelación, por ejemplo, de densidad kernel, un algoritmo que se aplica para el estudio de este tipo de superficies y que me permite entonces ver cómo se comporta la densidad para un año y hacia dónde se está comportando, que eso es lo que nos da la elipse, y 2022. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué el 2019 antes de la pandemia y 2022? Porque cuando yo les estaba mostrando ahorita la gráfica de 2020-2021, se gestionan los permisos, se gestionan las licencias, pero eso obligatoriamente se ve reflejado un año después, hasta 2 años después, empieza a aparecer la construcción que yo ya solicité, que ya gestioné el trámite. Y pues y por eso entonces ustedes ven acá que para el 2022 la cantidad de edificaciones que aparecen en el departamento de Cundinamarca. Entonces, 2019 vemos cómo hay una densidad muy importante, por acá hacia Sabana Centro, Sabana Occidente, ¿sí? Estos municipios hacia el norte de la ciudad de Bogotá, Zipaquirá, Cogua, Tocancipá, Chancipá, y ese corredor hacia Chocotá, Villapinzón, lo que lo destaca, pero también se está moviendo mucho esa actividad hacia el occidente. Entonces, hacia los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, La Mesa, municipios de San Antonio del Tequendama, de Tena, entonces muy hacia el occidente de la ciudad. Y vemos entonces también por acá cómo se incrementa hacia Fusa,
Pasada Silvania, San Bernardo y parte de los municipios de Sumapaz. Y por acá tendríamos entonces el corredor hacia Villavicencio y hay una expresión hacia Choachí, hacia Fome, que hacia Caquezá, por eso estamos viendo acá esta coloración en el año 2019. Para el año 2022, mire que se intensifica muchísimo hacia el occidente de Bogotá, vemos acá, fuerte ese color café, muchísima actividad edificatoria, pero también entonces comienza a tener una mayor incidencia en otros municipios de la región del Gualibá, por ejemplo, hacia Villeta, hacia Nocaima, hacia Nimaima, municipios que tienen una altísima actividad industrial derivada de la caña de panela y los productos derivados. Hacia allá también, digamos, se está presentando ese desplazamiento. Vemos entonces acá fuerte por el sector del corredor norte y lo mismo acá hacia Choachí se mantiene, pero también ustedes ven que hacia el oriente del departamento de Cundinamarca la densidad es muy baja. Digamos, para Tehueno, Medina, que en este año tuvieron el sismo con una grave afectación en los centros poblados y en el municipio. Hacia allá tenemos menores densidades y hacia el noroccidente también del departamento, digamos, tiende a disminuir. Acá, pues obviamente, dentro de la franja del suelo de protección del páramo de Sumapaz, de Chingaza y demás, pues fíjense que han restringido la ocupación, ¿cierto? Se controla ese suelo de protección que se ha dispuesto, las áreas protegidas, han servido como una barrera para, de control frente a este fenómeno de la actividad edificatoria. Como se está viendo algo desde el satélite, pues acá estamos viendo en conjunto. Es decir, estamos viendo la casita del campo, pero también estamos viendo el invernadero para cultivos, para flores, estamos viendo los equipamientos, pequeña industria, estamos viendo parcelaciones, estamos viendo condominios, entonces nos da una mirada mucho más completa de lo que está pasando dentro de la actividad edificatoria, ¿cierto? Entonces, la geoguía combinada con el análisis geográfico, pues nos está dando datos, nos está dando evidencias. Oiga, algo está pasando, producto de la pandemia, algo está pasando con nuestros suelos y hay que prestarle atención. Entonces, acá es donde entran a jugar los determinantes ambientales sobre los cuales ya hay unos lineamientos, hay unas guías, entre otras cosas, pues el hablar de los umbrales máximos de su urbanización que definen o que ponen una restricción al suelo que yo voy a destinar para la clasificación suburbana, por eso hablamos de umbrales máximos, están definidos o fueron definidos dentro del decreto 3600 del 2007, modificados con el 1077 de 2015, pero en materia de densidades máximas para vivienda no ha sido aplicado en todo el territorio nacional. Esto requiere análisis. Esto requiere evidencia, ¿cierto? Requiere identificar patrones, cómo se está comportando, cuántas viviendas podemos permitir. Entonces, un poco de los determinantes ambientales aplicados al ejercicio del ordenamiento ambiental territorial, pues tienen que ver con que en nuestros municipios pues, le pongamos mucha atención a cómo se está presentando eso. Los corredores viales suburbanos, muy importantes. Por ejemplo, acá esta imagen, que es del centro poblado de Loma Alta en Vélez, Santander, pues nos da una idea. Si esto es un corredor vial suburbano, entonces este es el corredor, ¿y por qué se convierte en suburbano? Porque comienza a aparecer una casita, otra y otra y otra,
se eleva a centro poblado por aquella categorización del TANI de 20 o más unidades residenciales que comparten espacios conjuntos, y entonces vemos allí que esa franja que establece la guía del decreto de 300 metros, pues se está superando, ¿cierto? Entonces podríamos permitir un franjas de 300 metros al lado y lado de la vía, una ocupación urbana, pero estamos identificando que está llegando mucho más, ¿cierto? Entonces esos corredores viales suburbanos requieren también que sean analizados. La parte de actividades industriales también está llegando, como les decía, al suelo rural, y pues hay que identificarla, analizarla y ver entonces cómo se puede manejar. Y al respecto, pues los determinantes ambientales que son estos y que deberían aplicarse, pues requieren que tengamos tres aspectos de análisis. Por un lado, la parte funcional espacial, es decir, que me permita entender un poco cómo son esos patrones, cómo están interactuando, cómo se están relacionando, desde la parte del espacio geográfico, la relación que se tiene con una ciudad, el comportamiento de este fenómeno en proximidad a, entonces entenderlo desde la parte funcional espacial. La parte social, ¿cierto? ¿Quiénes están llegando a ocupar el territorio? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Por qué lo hacen? ¿Es una segunda vivienda? ¿Es un espacio donde también está haciendo teletrabajo? Entre otros aspectos. La caracterización social muy importante, es la población la que se está manifestando en un espacio geográfico, está interactuando con el medio. Entonces es muy importante esos aspectos sociales que también deben ser resorte de los determinantes ambientales. Y desde luego los aspectos ambientales. Y aquí tenemos entonces la incidencia que esta nueva ocupación, estos nuevos procesos dispersos tienen en los servicios ecosistémicos. Cómo está afectando la biodiversidad, ¿cierto? Cómo se está articulando o no con el paisaje. Estamos fragmentando el bosque, estamos fragmentando los ecosistemas. ¿Cómo se está presentando ese fenómeno? Desde la parte ambiental, desde luego, el recurso hídrico. Llegamos a una segunda vivienda a un municipio que quizás dentro de los escenarios de cambio climático en unos 10 años, 15 años, no tenga la capacidad para ofrecer ese recurso hídrico que va a demandar la nueva ocupación, ¿sí? Esa es, digamos, que la mirada que tenemos que replantearnos en el ejercicio de la planeación territorial. Se llega, se ocupa, pero yo necesariamente tengo que demandar recursos. Ahora, esa demanda de recursos, el municipio, el ecosistema, está en la capacidad de atenderlos. Los temas de capacidad de carga, muy importantes, hay que abordarlos en este escenario. Cómo estamos reemplazando las coberturas, y el hecho que hablemos de cambios de coberturas, qué implicaciones tienen para los regímenes hidrológicos en nuestras cuencas. Entonces, fíjense que es una mirada muy importante que se tiene que mirar de forma cuidadosa, porque el fenómeno se puede estar comportando en Villeta de una manera, en Cogua de otra, en Choachí de otra. Entonces se exige que tengamos que atender casos particulares. No lo puedo yo considerar de una forma global, sino tengo yo que atender más bien un contexto regional, provincial, el departamento de Cundinamarca y entre otros. Establece una estructura organizacional de provincia. Bueno, miremos por provincia qué está pasando y escalemos a lo local, qué está pasando con cada uno de esos municipios, ¿no? Entonces, esos aspectos, esos determinantes, ¿cómo yo los puedo abordar? Entonces, parte de esa geoanalítica de esos insumos,
pues los vemos acá con la significancia estadística, ¿cierto? Con la inteligencia artificial nos apoyamos mucho en la parte estadística para nuestros modelos y ver entonces si tengo ese comportamiento, bueno, cómo se está comportando y verlo, ¿no? La parte acá de autocorrelación, bueno, cómo se está comportando y principalmente en dónde, ¿no? Y entonces, hacia donde estamos viendo que es mayor, que hay una significancia estadística muy fuerte, bueno, pues, ¿qué está ocurriendo en esos municipios? Y hacia allá tendríamos que tener una atención prioritaria, si lo estaríamos viendo desde el nivel departamental, si lo estamos viendo desde una corporación autónoma regional, en su jurisdicción. ¿Cuáles de esos municipios que son de mi jurisdicción se está presentando esa problemática y cómo la atendemos, cómo la replanteamos, cómo la analizamos, ¿no? Entonces, eso va a permitir una mirada un poco más localizada. Y desde luego el clustering, porque el clustering apoya la morfología urbana. ¿En qué sentido? Nos da ideas de cómo se están agrupando, hacia dónde se están conformando grupos. Y esos grupos entonces están relacionados con centros poblados, cabeceras municipales, van a surgir nuevos espacios urbanos. Entonces, el clustering, el aplicado a los datos espaciales, pues nos da un insumo, ¿no? Cómo se está comportando, qué tan concentrado es, qué tan disperso es y qué acciones pues, se pueden tomar o se deberían tomar. Bien, entonces, cuando ahorita yo les hablaba del escenario funcional espacial, pues vemos acá herramientas que nos sirven para ese propósito. Que podamos aplicarlas para atender esos análisis, esas necesidades de evidencias. Ya tenemos el dato, ahora hay que trabajarle a la evidencia y sobre esa evidencia que nos sirva como un eje articulador para la toma de decisiones. Vemos bien acá el escenario de lo social ambiental, en donde pues si vemos los mayores casos de densidades, pues obviamente eso implica que tengamos que hacer ajustes en la zonificación ambiental, en los PONCAS, en los planes de ordenamiento del recurso hídrico. Hablamos de los escenarios del cambio climático de la cuarta comunicación, bueno, hay que aplicarlos y ver entonces esos escenarios prospectivos. ¿Qué va a pasar si tenemos una vulnerabilidad hídrica? Podemos atender esa demanda, podemos cubrir, aumentar, disminuir, restringir el perímetro de servicios. Son, digamos, parte de las preguntas que hay que atender, que hay que resolver desde la planeación territorial. Establecer los umbrales máximos, ¿qué tanto podemos seguir organizando? ¿O cómo podemos controlar un poco, restringir? O si el fenómeno se va a comportar, pues cuáles podrían ser esos escenarios, ¿no? Son, digamos, las preguntas que surgen desde lo social, desde lo ambiental, derivadas un poco de esta problemática y que pues obviamente hacen que tengamos que seguirle dando una lectura un poco más crítica a lo que pasa en nuestro territorio. Ese, digamos, es lo que tenía dispuesto para el día de hoy. Este es mi correo por si tienen alguna inquietud, por si quisieran profundizar. Y bueno, pues quedo atento a preguntas que quieran realizar, que quieran formular. Profe, muchísimas gracias por esta presentación, por el tiempo destinado. Pues yo sí quiero aprovechar el espacio que nos has brindado para hacerte algunas preguntas, porque primero es una presentación bastante fascinante de cómo analizas el territorio y también de cómo haces uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que es tendencia hoy para poder analizar cómo estamos frente a un evento que sucedió hace como unos entre 5 y 6 años más o menos, ¿no? Estamos en 2025. Y tú mostrabas una diapositiva en donde hacías unos análisis del DANE.
en donde mostrabas año 2019, más o menos, no sé si por cerca de 1000, no sé si edificaciones o licencias o algo así, una cifra, Ujú. año 2019, y había un pico, una bajada y demás, y luego año 2024 coincidía. ¿M? Mi pregunta es, por qué esa coincidencia? ¿Sí? Año antes de pandemia, año después de pandemia, o sea, así esa coincidencia, ¿por qué? ¿Por qué crees que se debe esos puntos como tan similares? Ok, bueno, voy a... Ujú. Ahí lo están viendo la presentación, ¿verdad? No, profe. Bueno, entonces aquí, bien. Entonces me va a regresar un poquito al gráfico. Que se me... Acá está. Bien, mira, digamos que lo que han documentado investigadores en distintas partes del mundo es que estos cambios fueron temporales, es decir, que se dieron durante la pandemia y que tienen una condición a normalizarse después de. Entonces fue un cambio que se presentó durante pandemia y que la tendencia es a normalizarse. De hecho, por ejemplo, este dato con respecto al de 2019 estaría un poquito por debajo, el de 2024, ¿sí? Ahora bien, digamos que lo que estamos viendo acá son trámites que se han hecho, ¿cierto? Solicitudes. Buena parte de la legalidad se hace a través de solicitar una licencia, pero pues también desde el satélite yo puedo identificar que hay edificaciones sobre las cuales en ningún caso, en ningún registro se hizo un trámite y aparecen, ¿no? Entonces, este comportamiento es temporal, al igual que ha pasado en otras partes del mundo. Los flujos de transición, migración que se dieron durante pandemia fueron temporales. Es decir, en países de Europa algunas personas salieron a unas zonas de periferia y al retornar a sus condiciones nuevamente normales, de la normalidad, regresaron a sus ciudades de origen, ¿sí? Pero pues el caso es que esta actividad que se solicitó acá, estos permisos, pues la construcción queda, la segunda vivienda queda. ¿Sí? Entonces, ese es claro, es un poco el llamado. ¿Por qué? Porque al tener la segunda vivienda, tener ese espacio, implica que sí o sí en algún momento yo tenga que hacer uso de recursos, tengamos que hacer una presión urbanística, una presión antrópica sobre los ecosistemas. Sí, es un poco la lectura, claro, se solicitó, se normalizó, pero la actividad edificatoria es la que yo estoy viendo en el espacio geográfico, esa sí es la que permanece. Ok, profe, muchas gracias. Mira que aquí nos hacen una pregunta bien interesante y es, ¿cómo crees que pueden las autoridades locales regular esa expansión suburbana sin afectar la sostenibilidad rural? Es una pregunta muy interesante, también es una pregunta compleja. ¿Y por qué? Porque digamos que, para ponerte un caso, entre el año pasado y la CAR Cundinamarca, en conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos, implementaron o están en el cierre de una metodología para definir los umbrales máximos de suburbanización. Mira que 2025, por allá, el decreto compilatorio del 2015, 2007, las leyes, y 10, 15 años después venimos a definir metodologías para poder contrarrestar o restringir esos umbrales, ¿sí?
Hay un trabajo que se tiene que hacer desde la autoridad ambiental y es principalmente esa labor de control, de revisión, ¿cierto? De sentarse con el que formula, con el que planifica, porque por ejemplo vemos que en muchos municipios esto lo hace un consultor que tiene, digamos, su experticia, el conocimiento, la metodología la aplica y queda el documento del plan de ordenamiento territorial. Pero la revisión que se hace en buena parte de los municipios se omite. Oiga, ¿qué está pasando? El modelo de ocupación que formulamos, se cumple, no se cumple, hay que revisarlo, hay que ajustarlo. Mire que como nosotros consideramos esta zona suburbana y aumentó. Oiga, hay que poner entonces una restricción y no permitir más construcciones en esa zona. ¿Sí? ¿Cómo está la capacidad de carga? Oiga, ya llegó al tope. Bueno, hay que pensar entonces en ocupar otras zonas del municipio si se quiere. Esa es la mirada, porque como les decía ahorita al público, está bien que se construya, pero las implicaciones que esto tiene en materia de servicios ecosistémicos, en recurso hídrico, es lo que no se le ha puesto cuidado. Y sobre eso entonces hay un trabajo por hacer entre las autoridades, entre el municipio. Hace poco miraba yo una estadística de la Política Nacional de Información Geográfica, que la hace la infraestructura de datos espaciales. Y casi de las de 1.122 entidades territoriales, casi el 30% disponía de un profesional para el análisis de información. Entonces, mira que en muchos escenarios los municipios o no gestionan la información o no gestionan los datos o no cuentan con el profesional que pueda analizarlos, ¿sí? Traer esas evidencias y sobre esas evidencias tomar decisiones, ¿sí? Es un poco como la mirada que hay que hacer es que tenemos un campo interesante de inteligencia artificial que nos va a posibilitar mayor información, que nos está posibilitando la analítica, pero entonces tenemos que tener profesionales idóneos, equipos de trabajo articulados, que se sienten a trabajar en cómo esas evidencias, cómo esos conjuntos de datos, yo los puedo aplicar a una acertada toma de decisiones. ¿Sí? Esa es como la razón. Profe, aquí es que tú hablas y me salen muchas preguntas y por aquí también están llegando varias preguntas. Es que este tema es muy apasionante, ¿no? Porque hay un espectro amplísimo en el cual trabajar. Y bueno, tú me dices, hay metodologías, pero también mencionabas pues que hay que tener una mirada específica de los territorios, ¿no? Uno no podría establecer exactamente un límite por territorio o para generalizado, sino que pues tiene que ser abordado con las características de los territorios. Aquí, digamos, una de las preguntas es, ¿cómo participamos desde la academia, desde nuestro quehacer, desde la gestión ambiental? ¿Cómo podemos aportar en este proceso? Yo he sido creyente de que la universidad, todas las universidades tienen un quehacer en lo que se denomina la proyección social, la responsabilidad social, la extensión universitaria, tienen, digamos, un rol. Y digamos que las universidades deberían llegarle a las entidades territoriales con el fin de poderles suministrar asistencia técnica, capacitación en competencias, en habilidades a los funcionarios, a los equipos de trabajo, brindarles conocimiento, este tipo, por ejemplo, de análisis, de herramientas, porque son gratuitas. Las imágenes satelitales del Google están disponibles. Simplemente es cambiar una cosa en el algoritmo. Yo le puedo decir esto que estoy analizando en Cundinamarca, analizándolo en el Valle del Cauca, analizándolo en Santander, analizándolo en Antioquia. Y puedo tener entonces
esos datos sectorizados. Entonces, digamos que hay mucho por hacer. Las universidades tendrían que llegar como a tocar esa puerta en los municipios de asistencia técnica, de colaboración. Se pueden inclusive hasta formular proyectos de investigación conjuntos entre universidad y con aporte de los municipios. Hay entidades territoriales que conozco que lo han hecho. Trabajos interdisciplinares, convenios interadministrativos. Pues mire que hay muchas figuras para que la academia pueda estar presente apoyando estas labores dentro de los municipios. Y en este tema, profe, hay diversos grupos de interés. Entre estos están los jóvenes, la ciudadanía. Entonces aquí te preguntan de qué manera se podría aprovechar la geología para fomentar la participación de niños y jóvenes en iniciativas de ciencia ciudadana y cuáles serían los beneficios sociales de este enfoque. Uy, enfoques enormes. Enormes porque, digamos que de experiencia que me gustó, alguna vez tuve la posibilidad de participar de un diplomado que se desarrolló en conjunto entre la Universidad Santo Tomás en su momento y Corpo Guavia. Y dentro de ese diplomado se tenía como objeto de interés la capacitación de jóvenes, jóvenes del colegio urbano, de las escuelas rurales, y esa capacitación implicaba conocimiento ambiental. Entonces, yo pienso que se puede hacer un ejercicio similar, capacitar a esos jóvenes en este tipo de herramientas, en este tipo de análisis, y que se puedan entender, se puedan replicar, y que ellos mismos pues puedan interactuar para que puedan ayudar a soportar toda la infraestructura tecnológica. Algo similar, por ejemplo, ha pasado con los dispositivos para monitoreo de calidad del aire. Ya hay ciudades donde en algunos barrios, en algunas localidades, las mismas comunidades se empoderan con los equipos low cost de rastreo de material particulado y son ellos mismos quienes registran los datos, quienes consolidan la información. Entonces, acá dentro de ese ejercicio por ejemplo, de las Smart Cities, pues ¿por qué no pensar en proyectos que le apunten a ese tipo de iniciativas? Estoy aquí, veo que se está haciendo una construcción, veo que ha bajado el nivel del río. Mira que frente a eso hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos falta mucho por hacer, ¿sí? Algo, por ejemplo, que se me olvidó mencionar es que esta ocupación del territorio también tiene unas implicaciones en gestión del riesgo. Cómo ocupamos esas zonas que son vulnerables a deslizamientos, a inundaciones, cómo las vamos a controlar, a mitigar. Eso tiene unas implicaciones que en algunos casos no se les ha puesto el cuidado que merecen. Y me llamó la atención que hace poco vi un documental del Servicio Geológico Colombiano en donde hicieron un vuelo con dron sobre el cauce por donde bajó la arte del volcán Nevado del Ruiz en aquel episodio trágico de Armero, Chinchiná y otras poblaciones. Y se notaba que dentro de los vuelos había nuevas construcciones en la zona donde bajo el ar, una cosa que uno se pregunta, bueno, ¿por qué la construcción está allí? Y bueno, son situaciones que hay que prestarles el cuidado que se merecen. Pues bueno, profe, yo te quiero agradecer de nuevo, creo que lo he dicho no sé cuántas, 3, 4 veces, una nota a tu presentación, de verdad que nos abre la cabecita a ver otras cosas, nuevos proyectos, colaboraciones, cosas súper interesantes por desarrollar. Muchísimas gracias, profe. Y pues a los invitados, a quienes nos escuchan a través de YouTube,
nos veremos el próximo año en la siguiente cátedra, en la siguiente sesión de nuestra cátedra abierta Sostenibilidad 360. Muchísimas gracias. A ustedes de nuevo, muchas gracias por la invitación. Estos espacios son enriquecedores, fomentan, divulgan conocimiento y de verdad que siempre estamos dispuestos a eso, a poder divulgar el conocimiento, a que no nos quedemos con lo que sabemos, sino que lo podamos compartir a otros y que esas ideas, esos pensamientos, pues le puedan servir a otros investigadores, eh, a jóvenes, al público en general, a los planificadores territoriales, o sea, que sirva de verdad como un instrumento para que podamos cubrir una mayor extensión, ¿no? Esa es como la finalidad de este tipo de ejercicio. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues digamos por la logística que se diseñó para el desarrollo de este evento. Vale, profe, mil gracias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, gracias.